Adelante, abre un poco. Pidió Akane con gentileza, acercando una cuchara de plástico llena de puré hacia la boca de su hijo, de actualmente 3 años y medio. El niño de cabello rosa, con sus piernas colgando desde su silla alta, no hizo caso a su madre. Su rostro se mantuvo inexpresivo, mirando a nada en específico al encontrar la situación completamente irrelevante. La mujer soltó un suspiro silencioso, pensando en algún tipo de forma para hacer que el chico comiera su desayuno. Oye. Volvió a intentar, acercando la cuchara un poco más hacia la boca de su cuna. Si te lo comes todo, podemos salir afuera para jugar un rato o dar una vuelta. ¿Eso te gustaría? El niño giró su cuello, apenas lo suficiente como para que la cuchara quedara rozando su mejilla en lugar de su boca, sin dirigirle la mirada a su madre. Ante eso, Akane terminó por sentirse derrotada, por lo que bajó su brazo lentamente para poner la cuchara de vuelta en el plato mientras lo alejaba del pequeño. Desde el otro lado de la casa, se escuchó el sonido de la puerta principal siendo abierta y luego cerrada, seguido por los pasos de alguien que terminó entrando a la cocina. ¿Tampoco hay mucha suerte hoy?, dijo Yumiko, entrando con una leve sonrisa al alternar su mirada entre su hermana y sobrino. Si mantienes esto así, te va a tocar seguir amamantándolo hasta que cumpla 4. Agregó, viendo a Akane ponerse de pie con una clara resignación, tomando el plato y la cuchara de la mesa sin decir nada. La mujer se acercó al pequeño y, sin pedir permiso, puso su mano sobre su cabeza para alborotarle el cabello con suavidad. Apuesto a que tú no tendrías ni una queja si eso ocurriera, ¿verdad? Sukuna levantó sus manitas para apartar la mano de su tía, empujándola en un intento torpe y sin éxito, al ser incapaz de competir en fuerza contra ella, por lo que solo pudo hacer un gruñido adorablemente enojado. Similar a un animalito molesto. Ya lo sé. Aclaró Akane, caminando hacia el lavavajillas para limpiar los utensilios. Rumiko dejó sobre la mesa la bolsa que llevaba en su otra mano, la cual estaba llena de repostería pensada para acompañar el té que ambas solían compartir los fines de semana. Aunque he estado tratando de darle solo leche de fórmula, siempre parece saber la diferencia entre ambas. Por algún motivo. Claro que lo nota, los niños son así. Creo. Agregó la hermana menor, sacudiendo la cabeza y dando un resoplido que fue una mezcla de confirmación y risa. Rumiko tomó una de las teteras, llenándola de agua para ponerla a calentar. En lo que ambas charlaban, los ojos carmesí del niño se movieron para ver directo a la bolsa enfrente de él. El aroma alcanzó su nariz en menos de 3 segundos, olfateando con claridad el olor dulce que desprendía el contenido de la bolsa de papel. Con un esfuerzo deliberado, se puso de pie sobre su silla alta, y sin hacer algún ruido, sus manos se movieron para estirarse y alcanzar su objetivo. Los sonidos del papel siendo aplastado y empujado, volvió a llamar la atención de ambas mujeres, haciendo que se giraran al mismo tiempo hacia el niño solo para verlo con la mitad superior de su cuerpo dentro de la bolsa. Por los sonidos y la forma en que se movía al interior de ella, parecía darles la impresión como si estuviera atrapado. Rumiko se lamentó por no tener su teléfono a mano para tomar una foto, y ante la insistencia de Akane por ayudarlo, ya que ella seguía ocupada lavando las cosas, la menor de las hermanas se dirigió hacia su sobrino. Al estar junto a su silla, lo señaló con el dedo con una cara emocionada, volviendo a ver a su hermana para resaltarle lo tierno que se veía su hijo en ese preciso momento. La mujer tomó la bolsa por los bordes para quitársela con suavidad, pero se encontró con la sorpresa de que no pudo solo con esa fuerza inicial. ¿Qué estás? Susurró con confusión, notando que además del crujido del papel, también había un sonido húmedo y repetitivo. El sonido de alguien comiendo con entusiasmo. Rumiko aplicó otro poco más de fuerza, finalmente quitando la bolsa que cubría parcialmente al infante, revelando cómo este tenía las mejillas infladas, de lo que quedaba de repostería con una expresión concentrada. Como si el resto del mundo no existiera además de la comida dulce en sus manos. La mujer jadeó con una indignación falsa, levantando al pequeño por debajo de los brazos. Ajá. Tú, pequeño glotón. Bromeó, intentando sonar tan severa como le era posible, y fallando al ver el resto de una rosquilla siendo sujetada por sus pequeñas manitas. Akane se giró ante las palabras de su hermana, percatándose de lo que ocurría. Rumiko, quítale eso de las manos o se le va a ir el apetito. Reclamó, secando sus manos con un paño. Su hermana se encogió de hombros, disculpándose con su sobrino brevemente al moverse para quitarle la comida en sus manos.
Y para su sorpresa, Sukuna evitó eso al meter completamente el resto de la rosquilla en su boca, devorándola con una velocidad que dejó a ambas hermanas medianamente boquiabiertas. La menor de las mujeres se quedó estática, con un lenguaje corporal que no se decidía si estar asombrada o derrotada, mientras una pequeña gota de sudor bajaba por su frente. Bueno, parece que encontramos algo que le gusta. Bromeó con nerviosismo, rascándose la mejilla a la par de que entregaba al niño de vuelta a Akane, quien lo esperaba con los brazos estirados. La madre por su parte no se mostraba tan feliz como su hermana, ya que le preocupaba pensar que el comer eso pudiera hacer que su pequeño se enfermara o le diera algún dolor de estómago. Y en su carita no se reflejaba más que una obvia satisfacción por haber saciado su apetito. La preocupación de Akane fue reemplazada por una cálida sonrisa al ver las migajas en las comisuras de los labios y mejillas de Sukuna. Tal parece que terminó por heredar su gusto por las cosas dulces. Sigue ahí, haciendo eso de nuevo, murmuró Akane, dando un sorbo a su café al mirar a través del ventanal de la cocina. Rumiko levantó la vista con curiosidad. ¿Otra vez? ¿Desde que llego de la escuela?, preguntó, mirando a través del ventanal al igual que su hermana, obteniendo de paso un asentimiento por parte de Akane. Las dos vieron como el niño de cabello rosa, de actualmente 6 años, tenía el ceño fruncido, sentado frente a una roca con ambas manos apoyadas contra el duro objeto. Sobre la superficie de la roca, se podían apreciar las decenas de marcas irregulares, cortes diminutos, cada uno hecho con todos sus esfuerzos y enfoque al tratar de hacerla añicos. No era suficiente, no aún. La hermana menor negó con la cabeza, volviendo su atención a los documentos que debía organizar y rellenar de la cafetería, los cuales seguían sobre la mesa. ¡Qué persistente! ¿Crees que sea normal que use su don tan seguido a esta edad? No estoy segura, admitió Akane, golpeteando la mesa con un dedo. Como nosotras no tuvimos dones a esa edad, tampoco es que fuéramos demasiado enérgicas. ¿Será a causa de eso? Quizás debería llevarlo al médico, solo para asegurarme de que no está esforzándose demasiado, sugirió. Rumiko volvió a dirigirle una mirada para ver si hablaba en serio. ¿De verdad crees que querrá ir así de fácil?, mencionó con sarcasmo, a lo que Akane se mantuvo en silencio. Parece que realmente detesta ese tipo de lugares, al menos eso es normal para su edad. Nunca conocía a algún niño que estuviera particularmente emocionado por una visita al hospital. Hizo una pausa, recordando algo más. Como el año pasado, cuando lo llevamos a registrar su don y al final terminó por escabullirse de las manos del doctor, y tuvimos que buscarlo por todo el hospital. Ese día lloraste como un bebé. Lo dices como si no hubiera tenido motivos para hacerlo, argumentó Akane, desviando la mirada con un leve rubor en las mejillas. La mujer lo pensó mejor, y ante el recuerdo de aquel incidente, decidió que por esta vez no lo llevaría al hospital a que causara problemas. Seguramente solo se trataba de que su hijo tenía demasiada energía acumulada, y usar su don le ayudaba a quemarla de una forma tranquila. Afuera, en el patio, los ojos de Sukuna seguían enfocados en la roca enfrente de sí. No era el rostro de un niño jugando lo que tenía, sino algo más serio, como si estuviera tratando ese objeto inmóvil como un obstáculo que tarde o temprano terminaría por cortar. Sukuna, de actualmente 7 años y medio, se hallaba sentado en el sofá de la sala de estar. Agotado luego de un día muy largo de estar practicando y fortaleciendo tanto su cuerpo como su don. Cortar objetos tan duros por varias horas, y correr de aquí a allá lo cansaba bastante más de lo que realmente le gustaría, pero solo se lo atribuía a su cuerpo débil. Solo iba a descansar unos minutos, o al menos eso se dijo a sí mismo un par de veces antes de terminar por quedarse dormido, con sus brazos cruzados por encima de su pecho. Después de un tiempo, Akane notó lo inusual de la calma en la casa. No escuchaba el golpeteo o los ruidos de su hijo, por lo que la mujer recorrió cada una de las habitaciones y el patio en busca de él. No lo encontró, y eso le provocó una punzada de ansiedad que logró calmar una vez que entró en la sala de estar, encontrando a su hijo dormido con los brazos cruzados, y su cabeza habiendo caído para estar apoyada contra el reposabrazos. Akane dejó escapar el aire que sin saberlo estuvo conteniendo, quedándose ahí de pie para admirar la simpleza del momento. La mujer se acercó silenciosamente al sofá, tomando asiento a un lado de Sukuna. Durante unos segundos solo lo miró, escuchando la respiración calmada y rítmica que salía de su hijo. Luego, pasó un brazo por sus hombros con cuidado. Esperó atenta, viendo si es que el contacto físico llegaba a despertarlo, y cuando no lo hizo, sonrió con ternura al jalarlo gentilmente hacia ella misma, haciendo que su cabeza ahora quedara apoyada contra el costado de su cuerpo.
Akane volvió a esperar, tratando de ver si estaba cercano a despertarse o algo, pero al solo oírlo murmurar algo ininteligible en su sueño, tomó el valor para acomodarse en el sofá al cambiar de posición, apoyando su espalda contra el reposabrazos mientras ponía cuidadosamente a su hijo sobre su regazo. En cuanto lo tuvo en brazos, lo envolvió con los suyos al mismo tiempo que apoyaba su barbilla contra su cabeza, soltando un suspiro contento al relajarse junto a él. Un rato después, la puerta principal fue abierta con un leve chirrido. Rumiko entró refunfuñando en voz baja, dejando sus cosas a un lado con un suspiro agotado mientras se quitaba la chaqueta y estiraba sus brazos por encima de su cabeza. Esas viejas mañosas y sus pedidos complicados. ¿Qué esperaba esa señora? No hago milagros. Protestó para sí misma, callando sus quejas cuando sus ojos se ablandaron de inmediato al ver la escena. Su hermana recostada en el sofá, abrazando a su hijo dormido. Akane entreabrió los ojos al escucharla, y sin moverse demasiado, levantó un dedo para indicarle que no hiciera ruido. Rumiko asintió con un poco de exageración, llevándose una mano a los labios como si estuviera sellando su boca. La menor de las hermanas avanzó con pasos cuidadosos, cruzando la sala hasta que por fin se acomodó y tomó asiento junto a los dos. Conversaron sobre temas triviales por un tiempo, como el nuevo tipo de café que empezaron a preparar y servir en la cafetería, una receta extravagante de galletas, y las clientas insoportables que siempre las ponían de mal humor. Así fue hasta que una idea llegó a la mente de Yumiko, haciendo que ésta sacara su celular ante la mirada curiosa de Akane. La hermana menor se acercó más a ellos en el sofá, levantando el teléfono para encuadrar la cámara. Este tipo de ocasiones son para aprovecharlas. Susurró con entretención, tomando una foto de los tres juntos. Especialmente cuando él finalmente parece quedarse quieto, lo cual es verdaderamente raro incluso cuando duerme. Bromeó, tomando una segunda foto en la que ambas aparecían sonriendo mientras que Sukuna dormía profundamente. Al terminar la pequeña sesión de fotos, la mujer guardó su celular satisfecha. Al final, me parece que sí fue buena idea dejar que libere su energía en algo que lo motive. Ha pasado un tiempo desde la última vez que me llamaron de la escuela para decirme que hizo alguna travesura. Akane retomó la palabra con una sonrisa, acurrucando su mejilla contra el suave cabello rosa de su hijo antes de que su cara pasara a tener una expresión más seria. Aunque, los profesores me han dicho que se ha mantenido bastante apartado del resto de niños. Parece ser algo que comenzó desde que despertó su don. Agregó en voz baja, con un tinte de preocupación asomándose en sus ojos al mirar a su hermana. Rumiko ladeó la cabeza. Relájate. Dijo, tratando de reconfortar a su hermana mayor. Su mano se extendió y dio un toque suave en la nariz de su sobrino, causando que Sukuna hiciera un sonido de molestia en su sueño. Tiene solo 7 años. Le queda una vida entera para hacer amigos y volverse más abierto. Digo, así como en algún momento dejara de ser más pequeño que nosotras, en algún momento dejara de ser tan gruñón. Bromeó, apartando su mano luego de que Akane le diera una mirada seria para que no lo molestara mientras dormía. Nos quedan muchos años para verlo crecer y reír de verdad. Estoy segura de que más adelante tendrás tantas fotos de nosotras y él sonriendo como una familia feliz, que ni siquiera recordarás esta conversación. Y ahora, en el presente, en esa misma sala de estar, en ese mismo sofá, en esa misma parte de la casa donde años antes los 3 miembros de la familia Ryomen habían estado acurrucados en tranquilidad. Sobre uno de los muebles, enmarcada y teniendo un leve desgaste por el pasar del tiempo, descansaba la foto que Yumiko tomó ese día. La imagen que capturaba un instante de paz en sus vidas. Una madre sonriendo con suavidad, su hijo dormido en su regazo, y una tía igual de alegre por estar a su lado. Pero eso ya no era lo que se reflejaba en este hogar. Los gritos de Yumiko resonaban por cada rincón, con su voz quebrada por el miedo, sobreponiéndose a los comentarios del reportero en la televisión, en donde se seguían transmitiendo las imágenes en camino. Las cámaras mostraban el cuerpo inmóvil de Sukuna, tendido sobre el suelo encima de la tierra agrietada. Su brazo destrozado, su pierna dañada, su cuerpo lleno de sangre, y los agujeros en su torso que ese villano hizo sin remordimiento alguno. «Levántate», gritaba Yumiko con desesperación, golpeando la pantalla como si eso pudiera hacer algo. «Por favor. Levántate, Sukuna. Tú no estás. Tú no puedes estar». Algunas vecinas y amigas intentaban sujetarla, llorando entre lamentos sin poder hacer nada más que presenciar cómo la mujer se desmoronaba. Y todo ese ruido solo eran ecos que la mente de Akane no podía, o más bien no quería, procesar.
En medio de todo, la madre se mantenía sentada en el sofá, inmóvil. Sus ojos permanecían fijos en la pantalla, pero su mirada estaba en otro lado, perdida. Como si su alma hubiera sido atravesada con la misma violencia que el cuerpo de su hijo. No lloraba, no gritaba, no emitía ningún ruido. Ni siquiera respiraba con normalidad. Los recuerdos pasados amontonándose en su mente, lejos de ser un consuelo, la hacían sentir peor. Su hijo entrenando en soledad, llegando a casa solo para ducharse, comer e irse a dormir. Su hijo manteniendo su indiferencia silenciosa, quedándose al margen siempre que le preguntaban cómo había ido su día. Su hijo recibiendo sus muestras de afecto a regañadientes, y a veces ni siquiera aceptándolas, apartándolas y evitando convivir con ellas por demasiado tiempo. Solo una madre horrible e insuficiente. Es lo que decía en su cabeza. Se sentía tan mal por no tener la fuerza para proteger a su hijo. Siempre había sido de esa forma, sin un don, nunca pudo hacer algo contra, o por, otros en su vida, y ahora. La persona a la que más amaba en todo el mundo. Acababa de ser. Se llevó una mano temblorosa al pecho, pensando en que tan apretado comenzó a sentirse su mundo de repente. ¿Acaso ese era el motivo por el que su hijo siempre se mantenía distante con ellas? ¿Acaso las consideraba tan débiles como para no tenerlas en algún tipo de estima? ¿Fue su culpa por dejar que aquel sentimiento creciera en su interior durante todos estos años, y que finalmente haya brotado por completo luego de lo que le sucedió a su hijo? ¿Era todo esto su culpa por ser débil? Perdón. Susurró para sí misma con una voz rota, apenas audible. Su cabeza se agachó, y se encorvó sobre sí misma como si quisiera desaparecer. Perdón, perdón, perdón. Repitió una y otra vez, hasta que sus palabras se ahogaron en sollozos. Y al fin, las lágrimas brotaron de sus ojos como un río que fue contenido por demasiado tiempo. Perdón. 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 Por no haber sido suficiente para ti. Al escuchar los llantos de su hermana, Rumiko se soltó de las manos que la sostenían y corrió para abrazarla, cayendo de rodillas frente al sofá para aferrarse a ella con fuerza. Ambas lloraron juntas, unidas por una pérdida que nunca podrían expresar con palabras. Y el eco de un nombre que les dolería pronunciar por el resto de sus vidas. Sukuna recobró la conciencia lentamente, sintiendo su espalda apoyada sobre una superficie lisa y fría, pero que al mismo tiempo no se sentía como algo en específico. Al abrir los ojos, fue recibido con la imagen de una oscuridad infinita que se extendía en todas direcciones. Apoyando ambas manos a sus costados, se empujó hacia arriba para ponerse de pie sin apuro. «¿De nuevo aquí, eh?», murmuró con sarcasmo e ironía, bajando la vista para ver su cuerpo. Ahora estaba intacto, sin heridas, sin sangre, con su brazo en perfectas condiciones y el dolor habiendo desaparecido. A este paso, puede que terminara por acostumbrarse a estar aquí. Cerró y abrió los puños varias veces, notando que era incapaz de obtener alguna sensación de tacto bajo su piel. La mayoría suele temerle a la muerte, pero si era consciente de que su alma no desaparecería, y por el contrario, solo seguiría reencarnando en un ciclo interminable. Entonces, ¿por qué debería darle importancia? El hechicero dejó caer sus manos a ambos lados de su cuerpo, girándose para mirar hacia atrás, luego hacia su derecha, y luego hacia su izquierda. Nada, solo el vacío absoluto. Sin duda esto le resultaba un fastidio. Puede que en su siguiente vida no correría con la misma suerte, y sus recuerdos no lo seguirán, por lo que dejaría de ser él como individuo y pasaría a ser alguien más. Sonaba como un dolor de cabeza que eligió evitar al no darle muchas vueltas. Con un resoplido indiferente, dejó de mirar a sus alrededores, solo para encontrarse que, a la distancia, flotaba una luz. No como la que vio la primera vez. Esta no emanaba esa intensidad y calidad blanca. No, esta era más tenue y sutil, además de tener un color rojo oscuro. Por algún motivo que no lograba comprender, ver eso le traía un sentimiento de familiaridad. Comenzó a caminar sin prisa, ya que en este lugar el tiempo en sí carecía de un sentido. La pequeña luz roja lo esperó, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, alzó su mano para tocarla. Aquí venía. Pronto todo su entorno se desvanecería, y dejaría de ser él mismo en esencia para pasar a ser algo diferente. O al menos eso es lo que esperaba que ocurriera. Sus dedos envolvieron la diminuta luz con facilidad, cerrando su palma alrededor de ella. El resplandor se desvaneció poco a poco al ser tomado por su dueño, y cuando por fin se extinguió, Sukuna abrió la mano. Los ojos del hechicero observaron y analizaron lo que yacía sobre su palma. El fragmento faltante de su alma. El último de sus dedos.
El mismo que los hechiceros usaron como recurso final contra él durante su pelea en Shinjuku. La próxima vez lo conseguiré. Hablo con monotonía, lanzando el dedo hacia arriba solo para volver a atraparlo con un simple movimiento. Supongo que, al final, este cuerpo siempre fue demasiado frágil para mi gusto. Y tampoco logré encontrar un método para hacerlo tan fuerte como habría preferido desde un inicio. La caminata del hechicero volvió a reanudarse dentro de la oscuridad infinita, rodeado por un silencio molestamente denso. No tenía un destino, solo caminaba sin pensar en algo concreto al esperar que esa luz volviera a aparecer para llevárselo y terminar con esto de una vez por todas. Y de cierta forma, le agradaba el no haber tenido que volver a encontrarse con la maldición de cara parchada, ya que realmente no estaba de humor para oír alguna de las insensateces que tuviera para decirle. Perdido durante un tiempo que no podía ser definido con palabras, volvió a verla. La luz. Igual que la primera vez que la observó, se sentía tan lejana como cercana. ¡Qué cliché! Pensó con aburrimiento, cambiando su rumbo hacia la calidez de aquella luminiscencia. O al menos trato de hacerlo. Apenas dio un par de pasos, su cuerpo se sintió diferente. Como si algo invisible, y real al mismo tiempo, tratara de alarlo hacia atrás, negándose a dejar que siguiera avanzando al aferrarse a él. Con un gruñido molesto, movió su pie hacia un costado para girar sobre sí mismo y voltearse. Allí estaban, otra vez esas dos mujeres. Las dos figuras formadas por una especie de neblina con tonos brillantes. No eran sólidos o tangibles, y de sus rostros borrosos con figuras de contornos difusos, Sukuna pudo entender que se trataba de su madre y su tía. Este tipo de chistes siempre solían ser tan malos. Ante eso, soltó una carcajada amarga para burlarse de su extraño y propio dilema. Era una idiotez. El no entender por qué este tipo de cosas seguían ocurriéndole era tedioso. Los ojos carmesí del peligrosa se mantuvieron fijos en ambas, viendo cómo permanecían en sus posiciones sin hacer nada más que observarlo. Esta picazón. Sukuna apartó la mirada, volviendo a ver sin un enfoque específico en la oscuridad. De nuevo comenzó a hacerse irritable. Y ahora que ellas están aquí, está llegando a un punto demasiado exasperante. Sacudió su cabeza, con su boca cambiando para estar en una línea neutral al volver a encararlas. Desde que alcance un nivel de fuerza decente, pude haberme marchado. Dejarlas y abandonarlas sin más. ¿Entienden la simpleza de eso? Confesó, sin despegar su cara ilegible del par de figuras. Durante todo este tiempo, no fueron más que herramientas que use para sobrellevar lo débil y patético de mi existencia, cuando fui un niño sin la capacidad de hacer algo. No tuvieron en cuenta algo tan básico, y lo único que tuve que hacer fue aprovecharme de esa bondad para tener una fuente con la que subsistir por un tiempo que yo mismo definí desde un principio. Y lo hice funcionar, porque fueron demasiado ingenuas. La voz de Sukuna recayó en otro silencio momentáneo, girando su cuello para ver cómo la luz seguía esperándolo a la distancia. Y en ese proceso, los dientes del peligrosa se apretaron, tensando su mandíbula. Donde las utilice a ambas, comenzaron a hurgar y meterse donde no les correspondía. En donde yo nunca les permití hacerlo. A pesar de que mantuve dibujado un límite físico y mental, porque sus presencias me resultaban abominablemente cómodas. Su cuello regresó a su posición normal, mirando a ambas figuras, las cuales parecieron encogerse. Como si el peso de esas palabras las aplastaran para hacerlas más tristes, decaídas y frágiles. Eso no hizo que se detuviera. No tenía motivos para hacerlo. Estas personas intentaron entrometerse en su vida y salir victoriosas cuando a él todo eso le daba igual. Nunca existió nadie que genuinamente pudiera satisfacerlo. Comer, matar, dormir, luchar. Todas esas eran cosas tan naturales para él como lo es la vida misma y las relaciones para las demás personas. El único valor que alguien podía ofrecerle, dependía de si tenía la capacidad de brindarle una diversión pasajera, y aún con eso en cuenta. Sukuna entrecerró los ojos, ladeando la cabeza. Me enfadaba nunca poder comprender totalmente el por qué, una y otra vez, yo seguía regresando a ese lugar. No las necesitaba para nada. Podía hacer lo que se me viniera en gana, con el único riesgo siendo esos idiotas con la capacidad de oponer una resistencia que llegara a darme problemas en esta forma tan lamentable. Volvió a inclinar la cabeza hacia arriba, solo para ver más de la oscuridad. Y tampoco se me dio la gana, o simplemente no entendí el cómo, es que esa picazón que trataba de ignorar solo seguía aumentando con el tiempo, hasta llegar a un punto en que casi me hace pensar como si realmente pudiera acostumbrarme a ella. Ambas figuras siguieron sin hacer algún sonido, hasta que intentaron moverse.
lentamente y con torpeza, como si buscaran acercarse a él, y esas intenciones fueron detenidas cuando el cuerpo del adolescente comenzó a cambiar. Su estatura aumentó de manera significativa. Desde su torso, por debajo de sus dos brazos originales, emergió un par nuevo. Su complexión se hizo mucho más robusta, mientras que tatuajes negros aparecieron para cubrir la piel en distintos puntos de su cuerpo con diferentes patrones. En su rostro, del lado derecho, apareció una placa de carne en donde sus dos ojos deformados quedaron ubicados, mientras que del lado izquierdo un segundo ojo apareció de igual forma debajo del original. Desde su estómago, y al haber desaparecido la ropa que llevaba antes para dejarlo solo con unos pantalones acordes a su nuevo tamaño, su abdomen fue abierto para dejar ver la gigantesca boca que ahora se posaba ahí. Este es quien era en realidad. El auténtico Ryoma en Sukuna. El amor no es un concepto que él desconociera. En el pasado, hubo quienes lo desafiaron pero que nunca terminaban por maldecirlo, y él solo cumplía con su deber como el más fuerte para responder a ese amor. Aunque existió gente dispuesta a tratar de hablarle o mostrarle ese amor como si él no supiera qué es lo que era, siempre terminaban por hacerlo sentir increíblemente aburrido. Pero, el amor que ellas trataban de darle no era nada como eso. Era diferente. No adoraban su fuerza, no necesitaban que fuera superior a los demás, no les importaba basarse en una dependencia como su aspecto o algún valor que entrara en lo físico. Incluso si hubiera renacido como uno más del montón, ellas habrían tratado de hallar una forma de intentar forzar ese amor en él sin pensarlo, porque es el tipo de seres que son. El hechicero inhaló profundamente, y su pecho ahora más enorme se alzó con severidad, mientras que sus 4 ojos volvían a fijarse en su familia. Puede que, aunque yo hubiera nacido de esta forma, ustedes me habrían aceptado de todas maneras. Los brazos superiores de Sukuna se cruzaron sobre su pecho, mientras los inferiores permanecieron relajados. No lo decía porque sintiera la necesidad de hacerlo, sino porque quería y podía. A diferencia de esa otra mujer. Agregó, recordando la imagen de su primera madre. El hechicero prosiguió. No importaba si el motivo iba más allá de simples palabras o un resentimiento. Fui yo quien eligió vivir maldiciendo a todos quienes se hubieran atrevido a despreciar mi existencia, y eso no es algo de lo que me arrepienta en lo más mínimo. Porque, en medio de ese proceso, terminé por disfrutar esa forma de vivir, y por eso intenté replicarla en este mundo. La transformación comenzó a desvanecerse. Los brazos extras se retrajeron en su torso, la boca en su estómago se cerró y las líneas que la definían desaparecieron para dejar su abdomen intacto, los ojos adicionales junto con la placa de carne y los tatuajes también se esfumaron. Finalmente su estatura se redujo hasta volver a su cuerpo adolescente. Todo eso le seguía pareciendo una ridiculez. No necesitaba a nadie. Porque debería hacer lo que el resto, y usar como excusa la existencia de otros con el fin de hacerse más fuerte. Eso iría en contra de la forma en la que eligió vivir. Hacerlo, depender de otros, no es algo diferente a lo que harían los débiles, y que es el causante de que terminen recayendo en una debilidad todavía mayor. Los ojos de Sukuna se cerraron por completo, como si por primera vez estuviera pensando en qué palabras decir. Sentirme así, me resulta repugnante. Querer volver a verlas me causa un asco inimaginable, y ese mero pensamiento debería quemarme de irritación hasta lo más profundo de mi existencia. Sus brazos, que permanecían cruzados sobre su pecho, se tensaron. No es que fuera incapaz de hacer cosas distintas, o haber intentado con más esfuerzo seguir el nuevo camino que trato de llevar. Era solo que la debilidad no es un sentimiento, o forma de vivir, que alguien como él pudiera aceptar con una sonrisa en el rostro mientras vivía, repitiéndose que solo sería algo temporal. Las palabras seguirían siendo eso, solo palabras, si no eran acompañadas por acciones. Los seres que se aferran a la vida en lugar de aceptar el sufrimiento que les depara por ello, le seguían pareciendo repulsivos, y por ende, eso también significaría que se sentiría repugnado consigo mismo si lo hiciera. Los ojos de Sukuna volvieron a abrirse, y en su rostro, sin razón aparente, se dibujó una sonrisa. Diferente a cualquiera que hubiera tenido en todos estos años. No era malicia. No era burla. No era sarcasmo o algún otro sentimiento o acción negativa. Era una sonrisa sincera y resignada. Con su atención volviendo al dedo sostenido en su mano, retomó la palabra. Qué gracioso sería ver sus caras cuando noten que esto desapareció del lugar donde deben haberlo guardado. Comentó, girando el objeto maldito entre sus dedos. ¿Qué expresión tan miserable pondrás al enterarte, mocoso? Bromeó con desdén, llevando el dedo hasta su boca solo para dejarlo caer en su interior.
Apuesto a que, incluso después de todo este tiempo, nunca cambiaste en lo absoluto tu forma de pensar. Y espero que eso termine llevándote a la peor de las muertes. El hechicero tragó el dedo. Aunque me rehúse a aceptarlo por tanto tiempo, termino dando igual, ¿no? Suspiro, regresando su total atención a las figuras de ambas mujeres, a la par que hacía un gesto hacia ellas. No fue una súplica, un pedido, o arrogancia. Quizás se trató de algo que negó hasta el último minuto. Ya lo había dicho antes. Soy débil, después de todo. Volví a perder. Camino estaba en ruinas. Y con él, Japón también. Los miles de ojos, desde todos los rincones del país, se mantenían fijos en las pantallas. Familias, héroes, civiles, estudiantes, cada uno conteniendo el aliento, esperando, deseando que lo que acababan de presenciar fuera un error de percepción. Que el cuerpo ensangrentado tendido sobre el suelo todavía respirara, que ese joven prodigioso, que ese estudiante inquebrantable hasta el final, pudiera volver a levantarse. Pero Sukuna no se movía, ni daba algún indicio de hacerlo. Y el silencio en la transmisión lo decía todo. Desde arriba, manteniéndose suspendido en el cielo al usar caminata aérea, All For One observaba la escena con regocijo y una sonrisa satisfecha adornando su rostro deformado por el tejido cicatrizal. Míralo bien, All Might. Esto no es nada más que el fruto de tus esfuerzos, de todos los años en que cumpliste fielmente tu papel como símbolo de la paz. Bromeó el villano sin empatía, admirando cómo en el héroe número 1 solo reflejaba derrota, la tristeza y enojo. Dudaste. ¿Es eso típico en ti? Y mira a lo que te llevo. Fuiste incapaz de rescatar a tu estudiante. Los brazos del hombre se extendieron hacia los lados, señalando hacia su entorno con un gesto como si estuviera presentando la obra definitiva ante la audiencia. El mundo por fin ve la verdad detrás de esa sonrisa tuya, detrás de esa figura poderosa e invencible. Pueden ver que no eres más que un hombre carcomido por el tiempo, al igual que todos. All For One bajó uno de sus brazos, manteniendo el derecho alzado. El villano condensó y enfocó múltiples dones en la extremidad, iniciando la creación de una amalgama asquerosa de destrucción ante los ojos estupefactos de las personas. No sabes cuánto me alegra no haber muerto en esa ocasión, porque me permitió estar vivo para presenciar personalmente la caída de tu espíritu. All Might, desde el suelo, observó con ojos abiertos pero vacíos. El héroe número 1, el símbolo de la paz, se sentía como si el universo estuviera gritando fallaste directo a su rostro. Ese hombre repugnante tenía razón, falló. Lo había estado haciendo desde antes, y el haber seguido pretendiendo que era capaz de aferrarse a un rol que ya no podía cumplir, fue lo que terminó por llevarlo a este momento, y a causa de su debilidad. Uno de sus estudiantes sacrificó más de lo que nunca debió haber puesto en la línea de juego. Alguien que no debió verse involucrado en esto, terminó siendo el más afectado de todos. Fallar frente al mundo no le importaba, sino el haber sido incapaz de cumplir con todo lo que su deber le exigía que representara. Estoy anhelando que todos esos pensamientos, destruyendo tu ser, te persigan incluso hasta el más allá, All Might. All For One terminó de mutar su brazo, mostrándolo en todo su grotesco esplendor, mientras su voz salía llena de arrogancia. Serás la segunda muerte de la noche. Prepárate. El villano se alistó para lanzarse hacia el héroe número 1, tensando su brazo. Y entonces, todos comenzaron a oírlo. Una risa baja, que sonaba más como una tos rasposa por la sangre atorada en su garganta. Los espectadores, los héroes, el símbolo de la paz, los helicópteros y sus tripulantes. Todos se congelaron a medida que la risa se hizo más y más fuerte conforme pasaron los segundos. En el suelo, donde se suponía que hubiera un cuerpo sin vida, regresó el movimiento. Sukuna usó su brazo restante, presionando su palma ensangrentada contra el suelo para mancharlo con más del líquido rojo. Sus dedos temblaban. ¿Pero de qué? Su rostro seguía goteando sangre, y su cuerpo se acomodó para erguirse poco a poco. Cada carcajada que soltaba, dejaba caer más sangre frente a él. Los agujeros que el villano le provocó al empalarlo con las estocadas de remaches, su pierna rota, las heridas en todo su cuerpo. De cada una de esas zonas, salió vapor. Todas esas cosas comenzando a cerrarse. Al mismo tiempo que, en la piel cubierta de sangre del estudiante, las marcas y tatuajes negros se formaron para extenderse, creando diversos patrones en su torso, hombros, rostro, brazos y abdomen. Sukuna solo siguió riendo descontroladamente, con todo su volumen e intensidad.
Eventualmente logró incorporarse lo suficiente como para quedar apoyado sobre su pierna sana. El hechicero alzó la cabeza, con sus pupilas dilatadas y los párpados abiertos a su límite, brillando con un éxtasis demente. Fue mucho más difícil de lo que creí. Exclamó con un grito psicótico, observando directamente cómo los helicópteros sobrevolaban la zona. Si solo se tratara de algo tan simple como multiplicar energía maldita para obtener energía positiva, lo habría logrado desde un principio. Sus gritos extasiados siguieron, con un regocijo e histeria que rozaban lo desquiciado. Pero con eso estando conectado a mi don, tuve que ir más allá. Tener que buscarle una lógica fue complicado, como realizar una operación mucho más compleja, y valió la pena cada segundo. La voz del adolescente siguió exclamando lo que a oídos de todos solo eran insensateces, mientras que las cámaras enfocaban su rostro maniáticamente contento. No había confusión en su expresión, solo una claridad extrema. Espléndido. La voz de All for One, quien veía el show al igual que el resto, sonó con más de esa admiración falsa. ¿Creía haber dicho que no tenías nada por mostrar? Eso fue muy insolente de mi parte, y volviste solo para crear un milagro que me contradijera. Te felicito por ser la criatura más intrigante que he tenido el placer de presenciar. Al captar la voz del villano, los ojos de Sukuna se movieron de las luces de los helicópteros a la figura del hombre flotando en el aire, sin perder esa sonrisa demencial. Tus palabras realmente tendrán algún valor para alguien como yo. Estalló en otra risa. Con un movimiento repentino, Sukuna levantó su brazo restante y usó sus dedos ensangrentados para agarrar la carne grotescamente destrozada del otro. Muero de ganas por averiguarlo. Con un ruido indescriptiblemente asqueroso, que fue un chasquido húmedo mezclando la carne desgarrada, los tendones crujiendo y los huesos partiéndose todavía más, junto a los ojos choqueados y paralizados de los héroes, cámaras y espectadores, Sukuna se arrancó el resto de su brazo inutilizado. La mutilación tardó un instante antes de que la carne restante del brazo del peligrosa fuera arrebatada por su propia mano, dejando solo parte de su hombro. Con una sonrisa todavía más grande y loca, el hechicero movió lo que restaba de su hombro. Y desde ahí, al usar su técnica inversa, el brazo comenzó a crecer. Los tejidos se formaron. El hueso, los tendones, los nervios, los músculos, y finalmente la piel. Cubierta por los mismos tatuajes de su otro brazo. Antinatural, obsceno, y extasiadamente satisfactorio para el hechicero. Gracias a sus rituales inversos, a la energía maldita extra otorgada por el último de sus dedos, y el fragmento restante de su ser habiendo vuelto a estar unido al resto de su alma, Ryomen Sukuna ha vuelto a estar en condiciones casi normales. Con la mano que seguía usando para sostener el resto de brazo destrozado que acababa de arrancar, lo lanzó a un lado sin importancia. Sus carcajadas se mantuvieron con el mismo éxtasis de antes, pero con menos volumen e intensidad al mismo tiempo que por fin se ponía de pie. El rencor puede ser similar a la impotencia. Habló, juntando ambas manos completamente restauradas para formar el sello que fue roto antes por la ráfaga de viento del villano. Lo primero que haré, será cobrarte ese brazo. All for One mantuvo su sonrisa, intrigado y fascinado al haber escuchado las palabras del estudiante, con una curiosidad creciente al no perder nada de lo que dijo. Viéndolo hacer el mismo movimiento de antes, el villano moví su brazo saturado con dones en una condescendencia repetitiva, listo para bloquear el siguiente vago y mísero corte del adolescente. Esto sería perfecto. Olmig seguía en el suelo, exhausto, debilitado y sin la capacidad de hacer algo. Los héroes habían sido arrojados tan lejos que no podrían llegar a tiempo. El escenario volvió a ser puesto para él. Destrozaría por completo las esperanzas del símbolo de la paz al matar a su estudiante por segunda vez, pero antes que nada robaría su don para tenerlo bajo su posesión. No podía dejar que se desperdiciara, y en caso de que... Y sin previo aviso, tras oír al adolescente recitar las mismas palabras de antes, el brazo de All for One fue arrancado. No hubo resistencia, no hubo empuje, no hubo la sensación de algo impactando contra su carne. No. Solo la ausencia repentina de su extremidad endurecida por los múltiples dones. Mientras existas en este espacio, tu existencia se dividirá junto con él. El masivo brazo amputado del hombre se precipitó hacia tierra firme. El más grande de los villanos en la actualidad y en la historia de Japón, acababa de perder una extremidad como si no fuera absolutamente nada. Antes de que pudiera idear una teoría que le diera una explicación a lo que sucedió, el suelo a varios metros bajo él se escuchó al ser destrozado. Black Flash.
El puño de Sukuna impactó directamente contra el rostro deformado de All for One, tan solo un segundo después de haberse impulsado para saltar con todas sus fuerzas desde abajo. Los rayos negros se arremolinaron para volver a crear una distorsión en el espacio, tal y como lo hicieron antes. El cuerpo del villano fue empujado más alto en el aire, y usando caminata aérea, fue capaz de detenerse tras reaccionar. Era una pena para el hechicero, le encantaría que el villano tuviera ojos visibles. De esa forma hubiera tenido la oportunidad de deleitarse con la clase de mirada que el hombre tendría. Después de 3 destellos negros, la adrenalina recorriendo su cuerpo, y su fuerza renovada parcialmente, Ryomen Sukuna está siendo capaz de dar su 120%. Te subestimé. Admitió All for One, sin sonar preocupado. Tendría que darle una lección a este estudiante y acabar con su vida de forma definitiva. ¿Buscas corregir tus errores en el Round 2? Round 2. Bromeó con una sonrisa diabólica. Te quedaste tonto por la impresión. Sukuna volvió a juntar sus manos frente a él, riendo al alcanzar el pico máximo de su emoción. La pelea acabó hace rato. No apuntaste a la cabeza. Qué pena, creo que entonces morirás. Los pulmones del hechicero se llenaron de aire antes de soltarlo para recitar la sentencia final. Ryōichi Tenkai. Fukuma Mizushi.